Los Ocainas son un grupo étnico de la Amazonía que actualmente tiene tanto como el país colombiano y el país peruano. En el pasado, el pueblo Ocaina ocupaba parte del territorio que hoy pertenece a Colombia. Si bien se trató de un pueblo nómade que durante años vivió en ambos lados de la frontera, se conoce que la gran mayoría de la población ocaina se asentó en el territorio peruano a inicios del siglo XX con el contexto de la época del caucho. La gran parte de los indígenas ocaina vive en el río Ampillacú, en el Perú. Son gente de centro, según el lugar que les brindó el Creador dentro de su cosmovisión. Los ocainas actualmente comparten territorio con otros grupos étnicos, las cuales son huitotos, muruy, bora, carijona, entre muchos otros, las cuales están ubicadas en las riberas de los ríos Yaguachiacú, Ampillacú, Jamayacú, Putumayo y Algodón por parte del territorio peruano. Y por parte del territorio colombiano tenemos a Poporis, Caquetá y Putumayo. Ahora les hablaré sobre la historia del pueblo ocaina. La historia comienza a finales del siglo XIX. Los ocainas aún conservaban sus conocimientos y prácticas. Hubo un momento que tuvo unos conflictos interétnicos que mantenía con otros grupos por el control de sus territorios. Cuenta que Benjamín Larrañaga llegó a las cabeceras de Iguaraparaná con espejos y otros objetos que fascinaron a los indígenas, las cuales intercambiaron por caucho y quina. Hacia el 1989 llegó Julio César Arana, quien estableció la Casa Arana con el fin de explotar sistemáticamente dichos productos naturales y estableció caucherías establecidas en el predio Putumayo, bajo unos fuertes sistemas de explotación que impactaron negativamente a la composición demográfica y la identidad cultural de los indígenas de esa región. Entre 1898 y 1935, los indígenas sobrevivientes de las epidemias y tratos tortuosos fueron trasladados al Perú para continuar los labores de mano de obra. Para esta historia fue muy terrorífico, ya que esos indígenas, ya sea ocainas, huitotos, bora, ellos huían de ser esclavizados, ya que la explotación por parte de la Casa Arana tuvieron muchas muertes, muchas enfermedades, muchas epidemias. Fueron diezmados, ultrajados, esclavizados y también violados por simplemente conseguir una sustancia líquida y elástica llamada caucho. En 1913 y 1918, los misioneros franciscanos y agustinianos establecieron misiones religiosas que fueron un factor importante en el proceso de transformación de la cultura tradicional de los indígenas ocaina. Según los resultados de los censos nacionales 2017, por sus costumbres y sus antepasados han sido 116 personas que han sido autoidentificados como parte del pueblo ocaina a nivel nacional. Se conoce que los ocaina se encontraban tradicionalmente organizados en clanes, cuando uno de ellos con nombres de animales, sajino, venados, entre otros.
cada clan tenía un jefe. En el pasado, los matrimonios solían realizarse entre matrimonios de diferentes clanes Okaina. No obstante, en la década de 1970, encontraron una importante cantidad de matrimonios Okaina se realizaba con mestizo, bora o otros grupos étnicos. Tal es así que los hogares se hablaba una de las lenguas indígenas o el castellano. Se tuvo como consecuencia la asimilación de un sector de la población Okaina a comunidades de otros pueblos indígenas y así una gran medida de la pérdida de su lengua materna. Los Okaina tienen una economía tradicional relacionada con la agricultura, caza y pesca. Entre sus principales productos se encuentra la yuca, maíz, piña y maní. Además, los Okaina cultivan dos tipos de yuca, una dulce para el masato y una venenosa para el casabe. Los suelos del territorio Okaina son ondulados, cruzados por caños y tierras inundadas que se secan en los meses que llueve menos, periodos en que se convierte en pozos. Cada vez el río inunda los suelos, deja una capa de nutrientes logrando una buena condición para la producción de los alimentos de ciclo corto. Como instrumento tenemos el manguaré como medio de comunicación. Este instrumento evidencia los intercambios culturales entre el pueblo Okaina, pueblos Bora y entre otros, ya que estos sirven para transmitir mensajes entre las grandes casas. La lengua Okaina cuenta con un alfabeto oficial establecido mediante la resolución ministerial con 37 grafías. Además, una de sus manifestaciones culturales es hacer cesterías, que puede representar tejer su propia historia y memoria. También, tanto como hombres y mujeres pintan sus cuerpos con figuras alegóricas a los bailes que son realizados durante las ceremonias, ya que las pinturas en sus cuerpos, según ellos, son capaces de prevenir enfermedades o proteger a la comunidad. Sus danzas tratan de hacer una muestra al pájaro carpintero, representado con una ave en la espalda de los hombres. Según esto, fue quien originó el sonido de manguaré. Para concluir con este video, los Okaina son importantes para la sociedad, además para la diversidad cultural, ya que ellos son como nuestros ancestros de muchos tiempos, a pesar que ellos pasaron por muchas historias trágicas, pero siguen manteniéndose, pero están en peligro de extinción, y además debemos perdurar por muchos años la cultura y además otras culturas de otros grupos étnicos.